Nosotros podemos apreciar aquí en pantalla la información que corresponde al enunciado de nuestro ejemplo, de nuestro ejercicio. Es sobre una pista de Cars, de un juego, de un videojuego de Cars en donde cual se quiere reconocer cuál es el puntaje que obtuvo el que compite, por ejemplo. En donde se manejan los tipos de vehículos, uno para motocicletas, dos todoterreno, tres automóviles, los siguientes tipos de pistas, ciudad, campo, playa, y los siguientes power-ups que se pueden recoger en el campo, que son monedas, estrellas, maná. El puntaje se calcula de acuerdo a las siguientes condiciones. Con respecto al tiempo, si el tiempo de llegada es menor a 5 minutos en cualquier pista, en cualquier vehículo, independientemente del power-up conseguido, se otorgan 10 puntos. Recuerden, si el tiempo con solo que sea menor a 5 minutos, no importa en qué pista o en qué tipo de vehículo se haya o qué cantidad de power ha recogido, se dan 10 puntos. Se resta un punto por cada minuto adicional cuando el tiempo es mayor a 5 minutos. Ahora, ¿cómo podemos interpretar hasta acá nuestro enunciado? Bien, recuerde que necesitamos resolver el problema y para ello necesitamos saber qué datos debemos pedir al usuario. Mire que al final dice, realice un programa que permita calcular el puntaje de un corredor dada la pista, es decir, preguntamos qué pista es, dado el tiempo, es decir, preguntamos cuánto tiempo le tomó hacer el recorrido de esa pista, el tipo de vehículo, preguntamos cuál es el tipo de vehículo, es decir, preguntamos el tipo de vehículo, el tipo de pista, el tiempo, ¿sí? Y la cantidad de power-ups y el tipo, es decir, debemos preguntar tanto el tipo como cantidad, si fueron monedas, estrellas o maná. ¿Esto qué indica? Que si preguntamos, por ejemplo, el tipo de vehículo, tenemos una opción y la opción es que idealmente le preguntemos al usuario qué tipo de vehículo fue. El usuario puede escribir, por ejemplo, motocicletas. Puede escribir motocicletas, ¿sí? Puede escribir motocicletas. Puede escribir motocicletas. Y así podrá usted apreciar que hay una gran variedad de posibles combinaciones en la cual el usuario puede escribir la palabra motocicleta, escribiéndola con las letras correspondientes. ¿Esto qué indica? Que para toda posible combinación de cómo se puede escribir la palabra, debemos tenerlo presente dentro de nuestro código. ¿Esto qué significa? Que si nosotros colocamos, vamos a validar el dato, es decir, solo puede ser motocicleta o todoterreno o automóvil, entonces necesitamos un sí. Y por ejemplo, tipo vehículo es igual a, y en este caso, entre comillas dobles, colocaríamos, por ejemplo, la primera posibilidad que escribe el usuario, motocicletas. Cerramos comillas dobles. Pero como no es la única posibilidad que el usuario pueda escribir esa palabra, entonces debemos conservar o tener presente todas las demás. Entonces, el o tipo vehículo, entonces nuevamente colocamos la variable tipo vehículo y colocamos tipo vehículo, y en este caso tipo vehículo eh, con la otra posibilidad. ¿Es igual a qué? A motocicletas, ¿sí? Pero con la primera mayúscula. ¿Esto qué indica? Que si colocamos a que el usuario él ingrese la palabra como tal, como hay varias posibles combinaciones, debemos tenerlas presentes en nuestro código de manera que cuando él escriba, no, el programa sí ejecute como tal. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos la otra posibilidad que hubiera escrito el usuario, motocicletas en mayúscula. Nos falta otra dentro del ejemplo porque hay varias posibles combinaciones. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la otra variable para poder mostrar la importancia de tener presente cuáles son las posibles combinaciones que puede escribir un usuario con respecto a si se le indica que escriba un dato cadena de caracteres. Normalmente se solicitan escriban un dato de cadena de caracteres, pero para que escriba el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Por el riesgo de que puede ser varias posibles combinaciones si se pide otra cosa. En este ejemplo se puede apreciar eso. Entonces aquí vamos a colocar eh, la información correspondiente para que usted pueda apreciar lo que estaría diciéndole al usuario
y lo que el usuario estaría llevando a cabo. En ese orden de ideas, entonces podemos observar que hay 1, 2, 3, 4 posibles combinaciones para con nuestro ejemplo de nuestro ejercicio. Y lo que vamos a hacer ahora es que usted pueda apreciar qué pasaría. Entonces, ¿qué pasa si se cumple eso? Pues entonces el puntaje, debemos afectar ese puntaje en cuanto. Pues nos dice que si es motocicleta, vehículo, entonces ya debemos tener presente cuál es el puntaje que vamos a hacer. Por ejemplo, si es motocicleta, damos 2 puntos si el tiempo es menor a 4 y la pista está en playa. Pero detengámonos entonces para observar hasta aquí qué ocurre con todas estas posibles combinaciones. Mire que está resaltada en este momento todas las posibilidades que se tuvieron presente para nuestro ejercicio. Y está resaltado en este momento todas ellas dentro de la condición de nuestra estructura de selección simple. ¿Usted qué puede observar? Puede observar que se hace extenso esa condición, ¿sí? Y solamente tenemos en este caso 4 posibilidades de cómo la escribieron. ¿Qué se recomienda en este tipo de casos? En este tipo de casos, más apropiado es que usted no le indique al usuario escriba, por varias causas. Una principal, puede hacer muchas posibles combinaciones y eso debe tenerlo presente en el código. 2, que el usuario va a disponer de más tiempo para poder digitar cada carácter para formar la palabra. Y si hay más personas en fila, pues van a incomodarse por ese caso en particular. ¿Qué se recomienda entonces? Pues lo importante es que maneje otra posibilidad. ¿Cuál es otra posibilidad? Pues bien, vamos a observar ahora en pantalla que si nosotros tomamos en cuenta que más bien le decimos al usuario, mire, tipos de vehículos, ¿sí? Que aparezca en pantalla el mensaje tipo de vehículos. 1, motocicletas. 2, todoterrenos. 3, automóviles. Y decirle, escoja su opción, pues el usuario lo que va a hacer es escoger el 1 o el 2 o el 3. Y de esa manera nos evitamos que el usuario escriba una palabra que nos provocará tener presente en el código todas las posibles combinaciones de esa palabra. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo nos quedaría nuestra condición? Observe entonces nuestra condición cómo está de larga con unas solamente 4 posibles combinaciones en cadena de caracteres. Si ya le tomamos la forma en que, vea, usted solamente presione 1, 2 o 3, entonces lo que hacemos es ya reducir nuestra condición y decirle, mire, solo me sirven las que están entre 1 y 3. Por ejemplo, me sirve la que es mayor o igual a 1, que es lo mismo decir mayor que 0. ¿Sí? Y el tipo de vehículo que sea menor o igual a 3, que es lo mismo que decir menor que 4. Entonces, desde este punto de vista, usted se da cuenta que su condición se vuelve más pequeña, más manejable. ¿Y qué indica esta condición? Que si el usuario ingresó el 1, me sirve. Si ingresó el 2, me sirve. Si ingresó el 3, me sirve. Si ingresó el 4, me sirve. Si ingresó el 5, 5 es mayor que 0, me da verdadero. 5 es menor que 4, me da falso. Y al tener un i en donde tengamos verdadero y falso, pues la respuesta es falso. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una forma de poder garantizar solicitar los datos para con respecto a los tipos de vehículos y la condición nos queda más corta. Por otro lado, ¿cómo haríamos entonces para los tipos de pistas? Algo similar. Recuerde que son palabras, ciudad, campo, playa. Usted puede decirle al usuario, escriba la palabra, pero ya sabe que pueden existir varias posibles combinaciones. Entonces, lo mejor es que usted coloque un mensaje que le muestre en pantalla y diga tipo de pista, tipos de pistas, y en ese caso usted más bien coloca los tipos de pistas, pero asociados a un número, ciudad, eh, campo y playa.
Entonces, si queremos validar el dato, es decir, si queremos recibir solamente el dato que sí nos sirve para trabajar, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que solo nos sirve el 1, o nos sirve el 2, o nos sirve el 3. ¿Cómo podríamos colocarlo de pronto dentro de nuestra condición? Pues aquí lo que queríamos hacer es ajustar una variable donde se va a guardar el tipo de pista que ingresa el usuario, el tipo de pista, y entonces lo que hacemos es ajustar para que validemos el dato diciendo solo me sirven los que están dentro de un rango. ¿Cuál? Dentro del rango mayor que 0, es decir, me sirve el 1, el 2, el 3, pero hasta el menor que 4, es decir, me sirve hasta el 3. Y de esta manera hacemos más cómodo en la solución del ejercicio. Lo propio sería para los Power Up, entonces tipos de Power Ups, ¿sí? Entonces, el primero, entonces usted coloca aquí monedas, ¿sí? El segundo, estrellas, ¿sí? Estrellas, entonces colocamos estrellas. Y el tercero, mana. De esta manera, lo que estamos diciendo al computador, mire, el usuario, usted que está ejecutando el programa, yo le estoy orientando para que me ingrese los datos que sí me sirven, los datos que me necesito. Y en este caso, yo no necesito que usted consuma tiempo escribiendo la palabra monedas, que la puede escribir de muchas maneras y además puede confundirse en la escritura de la palabra. Más bien, escriba o digite el número que la representa. Y para nuestra condición, para garantizar que sí vamos a recibir los datos que nos interesen, entonces podemos decir, por ejemplo, tipo Power Up. Entonces, de esta manera, lo que hacemos nosotros es decirle al usuario, mire, nosotros queremos que usted puntualmente ingrese un dato de tipo numérico entero y nos queda más cómodo. Es decir, si en tipo Power Up, por ejemplo, está el 0, pues al evaluar esta condición, el computador dirá, no, no sirve, da falso. Y de esa manera controlamos que los datos que no sirven no ingresen al programa a realizar alguna actividad que no nos va a quedar bien hecha. Teniendo presente esa información, entonces, continuando con lo que establece el código, pues lo que hacemos ahora es revisar bien lo que nos dice. Observe que nos dice, si el tiempo de llegada es menor a 5 minutos, aumentamos el puntaje en 10. Es decir, inicialmente, ¿cuánto vale nuestro puntaje? Cuando nosotros empezamos a resolver el problema, ni siquiera hemos arrancado en la pista, nuestro puntaje es 0. Y cuando empezamos a resolver o a andar en la pista y terminamos nuestra carrera, entonces nos dirán cuál va a ser el puntaje. Si, por ejemplo, el tiempo nos dio 3 minutos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Según el enunciado, nos van a dar 10 puntos por eso. Pero ¿cómo se debe confirmar eso? Pues básicamente, si el tiempo, ¿sí? El tiempo, por ejemplo, de llegada, ¿sí? Es menor, ¿sí? Menor, nos dice el enunciado que sea menor a 5 minutos, y el tiempo menor a 5 minutos, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues debemos aumentar ese puntaje. Inicialmente, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos en 0, pero luego pasaría a 10, es decir, nuestro puntaje pasa a ser 10. ¿Qué operación hicimos para que de 0 se nos pasara a 10? Pues básicamente la operación que hicimos fue tomar el 0 y sumarle el número 10. Y de esta manera entonces logramos obtener un puntaje de 10 puntos. Si observamos las bonificaciones y si nuestro vehículo es una motocicleta, nos darían 2 puntos más si el puntaje es menor a 4. Observen que en nuestro ejemplo aquí estamos pensando que nuestros minutos fueron 3. ¿Eso qué significaría? Que 3 es menor que 4. Y si pensamos que estamos en la pista playa, entonces, ¿cuál sería la bonificación que recibiríamos? Observe que la primera en bonificación nos dice que motocicletas más 2 puntos, ¿qué significa? Que sumamos 2 puntos si el tiempo menor a 4 y además la pista es playa y ha recogido 10 monedas. Entonces, si consideramos esa, tenemos 11, ¿sí? Por ejemplo, 11 monedas. Entonces, ya eso que implicaría que nuestro puntaje pasa de 10 a 12. ¿Cómo sería eso? Pues tenemos puntaje que estaba en 10, pasó ahora a 12. ¿Qué operación se hizo? Pues usted puede darse cuenta que la operación que se hizo era el 10 que teníamos, ¿sí? Le sumamos 2 puntos. Y así podemos seguir haciendo los cálculos y nos daremos cuenta que podemos obtener una expresión que nos permita a nosotros lograr el puntaje final. ¿Qué podemos apreciar de lo que está escrito? Por ejemplo, usted puede observar lo que está subrayado en fondo azul, dice puntaje vale 0.
Y puedo observar la siguiente expresión, dice puntaje vale 10 y que ese 10 se obtuvo de 0 más 10. Si aplicamos matemáticas, podemos darnos cuenta que el 0 que usted ve resaltado en este momento, en fondo azul, lo podemos reemplazar por puntaje, es decir, por el valor inicial con que teníamos, por la expresión como tal. Entonces podemos reemplazar este 0 por la palabra puntaje. Nota entonces que en esta segunda expresión nos dio el puntaje que vale 10. Y si observamos la tercera expresión, notará que aparece el 10 también dentro de esa tercera expresión. ¿Eso qué significa? Que podemos reemplazar ese 10 por la palabra puntaje y así podemos obtener una expresión matemática como tal. ¿Cuál sería entonces nuestra expresión que nos permite calcular el puntaje? Pues nuestra expresión sería puntaje es igual a puntaje más las bonificaciones, más lo que nos den los puntos por tiempo, ¿sí? O menos, ¿sí? Más las bonificaciones o lo relacionado por tiempos. Eh, pero también podemos restar, ¿sí? Restar, ¿sí? En vez de ser suma, puede ser una resta, ¿sí? En donde nosotros debemos tener presente que se nos resta porque nos pasamos, el tiempo es mayor, ¿sí? Tiempo mayor a 5. ¿Sí? ¿Qué nos van a quitar cuando el tiempo es mayor a 5? Ah, entonces vamos a ir a analizar esos casos. Entonces pasemos nuevamente cuando el tiempo es de llegada menor a 5. Entonces cuando el tiempo llega a menor a 5, ¿cómo nos quedaría? Puntaje va a ser igual a puntaje, ¿sí? Más 10. Y con eso terminaríamos esa condición. Pero si miramos la siguiente, nos dice si el tiempo mayor a 5. Entonces si tiempo llegada es mayor que 5, entonces, ¿cómo sería la expresión? Pues la expresión sería puntaje eh, es igual a puntaje, ¿sí? Le tenemos que restar porque nos dice, se resta un punto por cada minuto adicional. Entonces, es igual a puntaje menos una resta. ¿Cuál resta? El tiempo de llegada menos esos 5 minutos. Y de esta manera nosotros estaríamos dando cumplimiento a las dos primeras condiciones que nos manifiesta. Es decir, estaremos dando cumplimiento si el tiempo menor a 5 minutos en cualquier pista, en cualquier vehículo, no importando los power que haya recogido, se otorgan 10 puntos. Usted puede observarlo aquí. Si el tiempo llega menor a 5, entonces el puntaje va a ser agregado 10 puntos a ese puntaje. ¿Qué más nos dice? Si se resta un punto por cada minuto adicional por encima de 5, cuando es mayor que 5, ¿cómo podemos representar eso? Haciendo una operación de resta. El tiempo de llegada, cuando es mayor que 5, se le resta el 5 y así nos daremos cuenta cuántos números están por encima de ese 5 y esa cantidad se la vamos a restar a puntaje como tal. De esta forma, entonces, completamos las 12 condiciones que son para tiempo, que nos indica cuál es el valor correspondiente para ello. Pero debemos tener presente que nosotros debemos poder hacer estas operaciones de agregar puntajes si cumplimos previamente con datos, como hicimos ahora. Si el tipo vehículo, ¿sí? Es mayor que 0 y tipo vehículo es menor que 4. ¿Sí? Debemos tener presente esa condición. ¿Sí? Si el tipo de vehículo es mayor que 0 y menor que 4, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es preguntar, ¿sí? Preguntar puntualmente por la pista. Y en el caso de pista, hacemos lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Pues en el caso de pista, lo que hacemos es algo similar. Es decir, si tipo de pista como hicimos ahora, tipo pista, ¿sí? Es mayor que 0 y tipo pista, ¿sí? Es menor que 4. Entonces, si eso se cumple, lo que procedemos es a preguntar por el power up y después de eso, ¿qué hacemos? Si tipo power up es mayor que 0 y tipo power up es menor que 4. Cumplidas esas tres condiciones, podemos proceder a revisar los puntajes.
y así garantizar los puntajes, como usted lo puede observar en pantalla. Y también puede observar en pantalla que hay unas bonificaciones que hablamos ahorita. Para la motocicleta suman 2 puntos y se cumple con todo esto. ¿Cómo podemos construir esa expresión? Pues básicamente lo que podemos decir es, sí, motocicleta, entonces en este caso tipo vehículo. Motocicleta es el 1, entonces si tipo vehículo es igual a 1, ¿sí? ¿Qué más? Y el tiempo menor a 4, entonces, y tiempo llegada es menor a 4. ¿Qué más? La pista es playa y tipo pista, playa es el número 3, entonces igual a 3. ¿Qué más? Y si tienen más de 10 monedas y cantidad, por ejemplo, cantidad monedas, ¿sí? Es mayor que 10, entonces en ese caso, ¿qué se debería hacer? Se debe aumentar el puntaje en 2. ¿Cómo lo podríamos colocar entonces? Entonces sería puntaje, ¿sí? Sería igual a puntaje más 2. Y de esa manera entonces estamos considerando la primera bonificación para el caso de las motocicletas. Teniendo presente esta información, entonces vamos ahora a pasar a continuar con nuestro análisis. Usted puede observar ahora que en el caso de nuestro análisis, recordemos que necesitamos mostrarle al usuario la información de los tipos de vehículos, de los tipos de pistas, de los tipos de power up para que el usuario decida cuál de ellos va a tomar y con base en él podamos trabajar en el código. ¿Esto qué significa? Que esta es una posible solución donde no le estamos diciendo al usuario, escriba el nombre de la pista, no le estamos diciendo, escriba el nombre del tipo de vehículo, corrijo, no le estamos diciendo al usuario, escriba el tipo de la pista, el nombre de la pista, no le estamos diciendo al usuario, escriba el nombre del power up que usted ha recogido, no, le estamos diciendo, seleccione con base en el número cuál de ellos corresponde para poder realizar el cálculo del puntaje. Como usted puede observar en pantalla, entonces aquí ya tenemos las condiciones que habíamos analizado anteriormente. Por ejemplo, tenemos la condición sí, que nos evalúa cuál es el tipo de vehículo que se encuentre entre el 0 y 4, es decir, 1, 2 o 3. Tenemos además de eso una condición que nos va a garantizar cuál es el tipo de pista, que se encuentre también entre 0 y 4, es decir, 1 para campo, 1 para ciudad, 2 para campo y 3 para playa. Asimismo, tenemos una condición que nos dice cuál es el tipo de power up que se encuentre de igual manera entre el 0 y 4, como usted puede darse cuenta, el 1 es monedas, 2 estrellas y 4 y 3 es maná. ¿Sí? Y por último tenemos una que corresponde a la cantidad de power ups que se ha recogido. En este caso, pues como una posible solución, pues estamos hablando que hay una variable para guardar la cantidad de monedas, o una que es para la cantidad de estrellas y una es para la cantidad de maná. Teniendo presente que solamente requerimos una de ellas, ¿sí? Es decir, cuando se juega, el jugador solo recoge una de power ups, una de monedas, una de maná. Y también se puede construir el ejercicio preguntándole cuánta cantidad cogió de cada una de ellas. Pero recuerde que nuestro enunciado puntualmente nos está mencionando que el tipo de power-ups y la cantidad. No nos está diciendo los tipos de power-up, estamos diciendo que usted tomó un tipo de power-up y cuál es la cantidad de ese power-up. Podemos considerar el código también para que él indique cuántos escogió de cada uno de ellos, de monedas, de estrellas y de maná como tal. En este ejemplo estamos considerando que cogió un power-up y nos indicará cuál es la cantidad de ese power-up como tal. ¿Qué observa aquí? Que mayor o igual que 0. Recuerde que como nos está indicando el ejercicio, debemos pedir el tipo de vehículo, debemos pedir el tipo de pista y debemos pedir el tipo y la cantidad de power up que ha recogido. Por eso, en caso de cantidad, pues debe ser una variable que tenga un valor positivo. Además de eso, debemos pedir el tiempo. Entonces, usted puede observar que aquí se completan los 4 datos, la validación de los 4 datos que se puede pedir para resolver el problema. Notará también, como hicimos en el análisis, que si el tipo de vehículo es 1, si el tiempo llega a menos que 4, el tipo de pista es igual a 3 y la cantidad de monedas es mayor que 10,
lo que hacemos es aumentar el puntaje en 2. Esta es la bonificación para los vehículos motocicletas. En el caso de los todoterrenos también hay una bonificación cuando el todoterreno, la pista, el tiempo de llegada es 2 y la pista es bien sea ciudad que es 1 o playa que es 3 y hay recogido más de 5 estrellas, entonces aumentan 3 puntos. En el caso del tipo de vehículo 3 que es automóviles, pues vamos a observar aquí en el enunciado que para los automóviles se reciben 3 puntos adicionales si la pista es playa o campo, ¿sí? Playa o campo corresponde a 2 y 3 si ha recogido cualquier número de unidades de maná. Recuerde, cualquier número de unidades de maná. Entonces debe cumplirse con que sea automóvil, debe cumplirse con que sea playa o campo y haber recogido cualquier número de cantidad de maná, es decir, el maná debe ser positivo. Entonces usted puede observar acá que se tiene el vehículo tipo 3, que es automóviles, la pista playa o campo, que es el 2, el 3, como lo menciona aquí el enunciado, ¿sí? En la playa o campo como tal, la pista 2 o 3. Y además debemos tener presente la cantidad de maná. Entonces, por eso usted puede observar aquí en el código que dice vehículo 3, pista 2 o 3 que corresponde a campo playa y cantidad de maná debe ser mayor que 0 porque puntualmente no nos están indicando cuánto es ese maná. Además, usted puede observar las expresiones de puntaje cuando se dan tiempo de llegada menor que 5 minutos y cuando el tiempo de llegada es superior a 5, que se lleva a cabo una resta de 1 punto por cada minuto que sobrepase el valor de 5. Cumplido con esto, lo que se procede es a mostrar cuál es el valor del puntaje obtenido y asimismo, pues lo que se hace es controlar que si el usuario ingresa, por ejemplo, un tiempo de llegada negativo o 0, entonces le dice que le da el mensaje correspondiente, debe ser mayor que 0. Los demás de lo contrario corresponde a las variables. Por ejemplo, si es power up, si es cantidad de monedas, si es tipo de pista y tipo de vehículo, pues si ingresa un valor negativo para la cantidad de los power up, pues entonces se le socializa con medio de un mensaje como tal. Lo propio para los demás, diciéndole que debe escoger entre 1 y 3 como se mostraría en el menú. Vamos a pasar ahora a lo que es la tabla de datos. Ustedes pueden observar en pantalla el análisis para la tabla de datos. En este análisis se puede observar que necesitamos los datos que nos indica el enunciado. Necesitamos pedirle al usuario puntualmente datos que son el tipo de vehículo, el tipo de pista, el power up como tal que requiere el sistema, ¿sí? Que se requiere para trabajar el power up. Y también le estamos preguntando al usuario cuál fue la cantidad de esos elementos que recogió. Entonces, en este ejemplo se está colocando una variable para la cantidad de monedas, la cantidad de estrellas o cantidad de maná. ¿Sí? Se le está teniendo presente una variable para poder que en esa variable se guarde la cantidad de esos power-up que cogió. También se está consultando el tiempo de llegada en minutos. Y por último, se calcula el puntaje, pero este es un resultado de un cálculo. Por ejemplo, el tipo de vehículo, ya sabemos que vamos a trabajarlo mostrando en pantalla una especie de información como un menú para que él escoja esa dentro de esas opciones la que más le guste, lo propio para tipo de pista, lo propio para el power up. Y en el caso de cantidad de monedas, pues recordemos que una cantidad debe ser positiva, es decir, debe ser mayor que 0. Entonces, por eso usted puede observar que para todas estas posibilidades deben ser tenías presente que debemos validar que no nos ingrese un valor negativo. Por eso colocamos positivo, es decir, mayor que 0. En el caso del tiempo de llegada, los tiempos no pueden ser considerados negativos, por eso colocamos que son positivos. Al igual que la cantidad de monedas, estrellas y maná, pues vamos a considerar que son números enteros positivos. En forma general, para tipo de vehículo, tipo de pista y power up también son números enteros, pero esos números enteros van a ser puntualmente, en el caso de vehículo, 1, 2 o 3, en el caso de tipo de pista, el 1, 2 o 3, y en el caso de Power Up, 1, 2 o 3. Es decir, serán números enteros, por eso usted puede observar que el tipo de dato para los tipos de pista, vehículo y Power Up son enteros. El tipo de dato para las cantidades correspondientes a los Power Up que haya recogido es entero. El tipo de dato para los minutos, en este caso nos está diciendo es que la cantidad de minutos supere, no nos está hablando de segundos, entonces consideramos que es un número entero. Y el puntaje, por tanto, va a ser la operación de hacer este cálculo que lleva a cabo operaciones con números enteros, por tanto es entero. En lenguaje C nos va a quedar todo de tipo entero,
¿sí? Y aquí usted puede observar los tipos de los nombres de los identificadores, es decir, los nombres de las variables que vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio como tal. Desde ese punto de vista vamos ahora a pasar a lo que corresponde al algoritmo y pseudocódigo. Usted puede observar en pantalla que nuestro pseudocódigo comienza con la declaración de variables de todas las variables que se analizaron en la tabla de datos. Como usted puede observar, son un total de 8 variables, ¿sí? Por eso usted puede ver declaradas aquí todas las variables que se utilizan en la solución del ejemplo. De igual manera, usted puede observar que para poder iniciar nuestro puntaje, consideramos que vale 0 nuestro puntaje inicial para empezar a trabajar. Luego comenzamos nosotros con el algoritmo. Observe que el algoritmo, en nuestro primer paso es inicio, que corresponde al primer paso de pseudocódigo. Puede observar entonces que el segundo paso del algoritmo es capturar el tipo de vehículo, el tipo de pista, el tipo de power up y la cantidad y el tiempo como tal. La cantidad de power up y el tiempo de llegada. Pero recuerden, para que capturemos utilizamos la instrucción leer, ¿sí? Pero se recomienda antes de un leer colocar un escribir para así socializar la información al usuario lo que se requiere. Desde ese punto de vista, por ejemplo, si queremos capturar el tipo de vehículo, usted puede observar, por ejemplo, en este momento en pantalla que aparecen varias instrucciones a escribir que lo que nos va a permitir es mostrar en pantalla la frase tipo de vehículos y va a mostrar 1 para motocicletas, 2 para todoterrenos, 3 para automóviles y se le va a preguntar al usuario, escoja cuál es la opción que quiere para ese tipo de vehículos y se va a capturar la variable de tipo de vehículo. Eso, de esa manera, damos cumplimiento a capturar el tipo de vehículo. Lo propio sería para el tipo de pista. Sin embargo, recuerde que tenemos una expresión de condicional que hace referencia a validar la información. Es decir, si escoge 1, 2 o 3, me sirve. Si no escoge 1, 2 o 3, no me sirve. ¿Eso qué indica? Que podemos nosotros controlar un poco más el programa. Es decir, si nos escogió un número 4, ¿para qué le vamos a preguntar el tipo de pista? Si el número 4 no hace parte dentro de los tipos de vehículos. Por eso usted puede observar que aparece en pantalla este sí, con el ánimo de poder controlar esa información. Es decir, pido la pista si escogió bien el tipo de vehículo. Desde ese punto de vista, si se cumple la condición, si esta condición se cumple, que usted resalta en color verde, entonces proceda a preguntar el tipo de pista, como usted puede observar en pantalla. Y de esa manera, lo que hace el código es mostrar en pantalla los tipos de pistas y asimismo pregunta que escoja su opción de pista. Y así se guardaría en la variable tipo pista. ¿Qué notamos después de esta variable tipo pista? Pues damos cumplimiento a lo que hicimos en el análisis, que es validar la información, es decir, solo me sirve que escoja entre 1 y 3. Por eso usted ve mayor que 0 y menor que 4. Solo me sirve. Pero si yo escogí el 5, es decir, si yo ejecutando el programa, yo no quise escoger el 1, 2 y 3, sino que por error presioné el número 6, pues ¿para qué voy yo a preguntar después cuál es el tipo de power up, corrijo, si ya escogí la pista que no es? Por eso usted observa la variable que se evalúa en este sí. Si me da verdadero toda esa condición que se encuentra dentro de este sí, pues entonces ahí sí procedo a preguntar cuál va a ser el tipo de power up, como usted puede observar en pantalla con las instrucciones de escribir, como usted puede apreciar. Asimismo se le pregunta cuál es la opción de power ups y lo que procede entonces es a pedírsele la información de que registre ese dato y se captura entonces en la variable tipo power up. Recuerde que esta es una posible solución al enunciado, existen otras posibles soluciones. Aquí se está validando antes de preguntar las pistas. Alguien puede resolver la solución preguntando todo y luego simplemente validar los datos, indicando que no es correspondiente a algún dato y mostrando el mensaje y por tanto no hallará puntaje. Aquí, por tanto, se evalúa el tipo de power up y de igual manera el tipo de power up debe corresponder a un valor entre 0 y 5, perdón, entre 0 y en este caso tipo de power up hasta 3, ¿sí?
Entonces, de esta manera, lo que hacemos nosotros, vamos a corregir aquí, el tipo de power up debe ser hasta 4 porque son uno, 2 y 3 tipos de power up que son monedas, estrellas y maná. Entonces, si se cumple con esta variable, con la condición de como tal, que usted puede observar aquí en pantalla, pues lo que hacemos ahora es preguntar cuánto es la cantidad que tomó o que cogió o que recogió de esos power up. Por eso usted puede observar en pantalla que vienen las estructuras de selección que nos permite consultar eso. Usted puede observar en el recuadro de color verde que estamos utilizando una estructura de selección para, si es el Power Up tipo 1, es decir, monedas, pues ingrese la cantidad de monedas. Si es el Power Up tipo 2, pues ingrese la cantidad de estrellas. Y si el tipo Power Up es el 3, entonces ingrese la cantidad de maná. Es decir, lo que usted ve en el recuadro de color verde son las instrucciones de selección que me permiten decirle, bueno, cuánta cantidad escogió, puntualmente por tipo de Power Up. Es decir, en este ejemplo estamos considerando que el usuario escogió o alcanzó a recoger solamente un tipo de Power Up. ¿Qué pasa cuando se escogen esos tipos de Power Up? Pues lo ideal es que se verifique si en efecto son datos válidos, es decir, si la persona ingresó menos 5 monedas no me sirve, por eso usted ve una condición donde se evalúa todas las posibles variables, cantidad de monedas, cantidad de estrellas, cantidad de maná, que sean positivas. Aunque haya escogido solo una, se evalúan todas. Para que esto se pueda llevar a cabo, pues lo que hacemos inicialmente es darle un valor de 0 a cada una de estas variables para que el sistema reconozca que arranca en 0. Entonces, por eso cuando usted llega a esta línea de código, lo que nosotros observamos es que se evalúa o se valida si corresponde a esa cantidad de monedas o de maná y de estrellas como tal en el código para resolver el problema, que hace parte de nuestro análisis cuando se llevó a cabo la solución del ejemplo como tal, para poder resolverlo como la información correspondiente a la cantidad de monedas y estrellas que usted puede apreciar en el algoritmo que usted ve en pantalla. Si continuamos entonces observando el código, pues notaremos que también estamos incluyendo el análisis que se hizo correspondiente a la información de los puntajes. Es decir, antes de poder observar que las monedas sí son las que necesitamos, entonces lo que hacemos es solicitar el tiempo de llegada. Si el tiempo de llegada es positivo, podemos hacer operaciones. Si es negativo, pues ¿para qué voy a hacer cálculos si ya ingresamos un dato que no corresponde? Entonces, usted que puede observar las instrucciones de código que permite obtener el puntaje de ese competidor en la pista, con base en lo que se hizo en el análisis previamente, como usted pudo observar al comienzo de la explicación. Recuerde que el puntaje se puede ver afectado por cualquier posibilidad, por ejemplo, si el tipo de vehículo es 1, 2 o 3, y si el tiempo de llegada es inferior a 5 o superior a 5. Por eso usted puede observar que en cada una de estas estructuras de selección aparece la expresión donde está la palabra puntaje, ¿sí? Que nos permite a nosotros conocer si se aumenta o se disminuye según la condición que se cumpla. Por ejemplo, si el tiempo de llegada es mayor que 5, lo que ocurre es una resta de los puntos como tal. Después de eso podemos observar que mostramos la información. Usted aquí se puede dar cuenta que estamos mostrando cuál es el puntaje obtenido por ese competidor, y luego encontrará una serie de los contrarios que hace referencia a si ingresó un valor incorrecto. Por ejemplo, si la cantidad de Pogorat es negativo, pues entonces le va a decir la cantidad debe ser superior o igual a 0. Si el tiempo ingresado de llegada es negativo o 0, pues entonces le va a aparecer un mensaje, debe ser mayor que 0. Si se escoge un Power Up que no es ni 1, ni 2, ni 3, entonces le aparece un mensaje, debe ingresar entre 1 y 3. Y lo propio para el tipo de pista y el tipo de vehículo. De esta manera entonces tenemos nuestro pseudocódigo. Ahora vamos a proceder a pasar al PCI. En pantalla usted puede observar el código en PCI, es casi exactamente el mismo. Recuerde que en PCI no existe la palabra var ni cons, por eso declaramos colocando la palabra definir y terminamos colocando la información del tipo de dato que se vaya a trabajar como tal. Note que aquí estamos declarando, dando valores iniciales, la explicación de estos elementos, pero recuerde que arrancamos en 0 como variar este tipo de cantidad. En el caso del puntaje estamos diciendo lo que arrancamos en 0 porque antes de iniciar la competencia nuestro puntaje es 0.
nuestra cantidad de monedas es 0, nuestra cantidad de estrellas es 0, nuestra cantidad de maná es 0. Y procedemos entonces a observar que colocamos las instrucciones que nos permitirán ver en pantalla estas opciones. Es decir, si ejecutamos el código, podemos observar en pantalla que nos aparece una especie de menú donde nos dice que tenemos 3 posibles tipos de vehículos y lo que debemos hacer es escoger nuestra opción. Recordemos que tomamos esta alternativa de solución para mostrarles que más cómodo es que el usuario escriba un número a que escriba toda una frase con la alta probabilidad de que esa frase tenga posibles mezclas de mayúsculas, minúsculas y que tenga errores y además que el tiempo que involucra para el usuario escribirla. Y si la escribe mal, pues entonces no podrá participar. Es más cómodo entonces que el usuario seleccione un número. En este caso, si yo escojo un número, pues puedo presionar del 1, del 2 o del 13. Sin embargo, si escojo un número que no es, por ejemplo, escojo el 5, pues básicamente estaría diciendo que quiero la pista 5 y dentro de nuestras opciones la pista 5 no existe, por tanto debe aparecer un mensaje. Entonces, si yo le doy Enter, usted puede observar que dice, debe escoger un tipo de vehículo entre 1 y 3 inclusive. Y no me sigue preguntando más nada. Y es coherente porque si yo no escojo una pista correcta, pues para que, si yo no escojo un tipo de vehículo correcto, corrijo, ¿para qué voy a preguntar por la pista? Si reiniciamos la ejecución, entonces, por ejemplo, si escogemos el número 1, que es motocicleta, y damos Enter, él pasa a preguntarnos, cumpliéndose entonces en la ejecución de nuestro código, cumpliéndose la condición. Es decir, usted puede observar que aquí está la condición, que si está correspondiente entre 0 y 4, en este caso se escogió el número 1, entonces el sistema lo que hace es mostrarme lo siguiente. Si usted puede ver en el círculo de color rojo que se escogió el 1 y la flecha de doble punta muestra que se cumple esa condición de ese sí, y al cumplirse esa condición del sí, entonces me muestra en pantalla estas palabras como forma de menú, como usted puede observar aquí en la ventana de ejecución de PCI, y aquí me muestra en pantalla las posibles opciones. De nuevo, si escojo por un valor que no está dentro de estas opciones, 1, 2 o 3, por ejemplo, escojo un número negativo, al escoger un número negativo, entonces usted puede observar que en menos 3, por ejemplo, no es ninguno, no es ciudad, que es 1, no es campo, que es 2, no es playa, que es 3. Entonces, al escoger menos 3 y dar Enter, el sistema va a responder y decirme, no existe esa pista, debe escoger una correcta. Entonces, si presiono Enter, usted puede observar que debe escoger un tipo de pista entre 1 y 3 inclusive. Desde ese punto de vista, entonces, nuestro programa nos está correspondiendo al código que se está escribiendo. Y estamos validando los datos. Si hubiéramos colocado menos 3, nos hubiera preguntado por los power up, por la cantidad de power up, por el tiempo, y nos daría de pronto al final un puntaje que no correspondería porque no existe ese tipo de pista. Si reiniciamos entonces las ejecuciones, podemos, por ejemplo, motocicletas, que es el tipo 1, ¿sí? Recuerde que la motocicleta nos dan dos puntos más si está con un puntaje inferior a 5. Recordemos nuestro enunciado nos indica que si motocicleta nos dan 2 puntos más, si el tiempo es inferior a 4, es decir, 3, por ejemplo, y estamos en la pista playa y hemos recogido más de 10 monedas. Entonces, si aplicamos eso, ¿sí? Un motociclista escogemos 1, en la pista playa es el número 2, como usted puede apreciar, escogemos el 3. Monedas es lo que nos dice el enunciado si escogemos monedas, entonces en ese caso, si tomamos monedas, entonces monedas nos corresponde a el número 1, el tipo de pago es el 1, y el enunciado nos dice más de 10. Entonces, si hacemos eso y colocamos aquí 11, por ejemplo, entonces él nos va a preguntar el tiempo. Entonces dice el tiempo de llegada, nos damos cuenta que el tiempo, según el enunciado, nos dice para ganar estos 2 puntos más debe ser menor a 4. Entonces debemos escoger, por ejemplo, tiempo de llegada, el número 3. Si se cumple eso, ya ganamos 2 puntos más. Pero recuerde que hay otras condiciones. Por ejemplo, 4, el tiempo es 3, 3 es menor que 5, o sea, por ser 3 menor de 5, entonces ya garantizamos que ganamos 10 puntos más. Recuerde que el enunciado nos dice que para menor a 5 nos dan 10 puntos más. Entonces tendremos 10 puntos, ¿sí? Más 2 nos debería dar 12 puntos como respuesta final al puntaje. Entonces, si yo doy Enter, usted puede observar que dice el puntaje obtenido en su competencia es de 12 puntos, cumpliéndose nuestro ejemplo en nuestra solución como tal para
lo que pide el cliente. Entonces, de esta manera podemos resolver nuestro código, nuestra solución como tal nos cumple y nos permite validar datos, nos permite validar la información correspondiente a el tipo de vehículo, nos permite validar la información correspondiente al tipo de pista, asimismo nos permite validar el tipo de power up, el tiempo y demás. Por ejemplo, si colocamos el tipo, en este caso el tipo 3, si colocamos, por ejemplo, el tipo, en el caso tipo de pista la 2, si colocamos, por ejemplo, tipo de power ups. Recuerde que el tipo de power ups, pues monedas, estrellas y maná, pero puede que el jugador no sea tan bueno y no recoja ninguna, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues nosotros podemos escoger que no recogió ninguna, entonces podemos colocar el 4 y también nos debe responder el problema a resolver como tal. Si consideramos que existe una opción que no recoge más power up, entonces debemos tener presente en nuestro código ese valor 4. Entonces, observe que aquí tenemos no recogió power up, entonces aquí podemos colocar el valor 5 como tal. La razón por la cual aparece el 5 es porque incluimos que no recogió power ups. De esta manera también hacemos que nuestro código tenga presente esa información. Entonces, si yo le doy el 4, él no me va a preguntar cuánta cantidad escogí y me pasa a preguntar directamente el tiempo de llegada. Si, por ejemplo, el tiempo de llegada yo le pongo 0 o un valor negativo, por ejemplo, el menos 6, y yo le doy Enter, el sistema va a responder y decirme, mire, ese tiempo no es posible. Entonces, si yo doy Enter, me dirá, el tiempo de llegada debe ser mayor a 0 y no me va a calcular ningún puntaje como tal, para que usted lo tenga presente. De esta manera, entonces, podemos observar la solución de nuestro ejercicio en el PCI. En pantalla puede, perdón, puede observar cómo queda el código en lenguaje C. Notará que cambiamos algunas palabras por las propias que utiliza el lenguaje C. ¿Cómo nos queda en la ejecución? Podemos observar en este momento en pantalla cómo queda el programa en pantalla ejecutado. Observe que aparece nuevamente el menú, ¿sí? Por ejemplo, si escogemos el 1 para motocicletas, escogemos el 2 para ciudad, ¿sí? Y escogemos, por ejemplo, el 1 para monedas, entonces nos va a decir cuál es la cantidad de monedas recogidas. Vamos a colocar 12. Es el tiempo de llegada, ponemos 2 minutos y nos vamos a dar cuenta cuánto nos lanza él como puntaje. Entonces observa que nos da 10 puntos. ¿Por qué no nos dio los 2 puntos adicionales? Porque los puntos adicionales serían para playa, para que nos dé los 12 puntos como tal. Usted puede observar que en pantalla le muestra toda la información de nuestro ejemplo. Pero si usted quiere, puede también trabajar de manera que, que le borre información cada vez que quiera mostrar algo. Por ejemplo, podemos utilizar la librería stdelete para utilizar una instrucción que se llama System CLS. Desde ese punto de vista, por ejemplo, lo que hacemos es colocar System y entre paréntesis y entre comillas colocamos CLS y terminamos en punto y coma. Esta instrucción lo que va a hacer puntualmente es borrar la información en pantalla cuando se ejecute. Vamos a probarlo nuevamente, compilamos porque se hizo un cambio y vamos a ejecutar ahora el código. Note que tenemos la misma pantalla. Si yo escojo un número cualquiera, 1, 2, 3 como tal, dentro de este menú del 1 al 3, él me mostrará entonces en pantalla eh, eh, la, el menú de las pistas, pero me borrará toda la información que se encuentra aquí porque se colocó System CLS justo antes de mostrar las pistas. Entonces, si yo escojo el 1 al dar Enter, usted puede observar que la imagen de la pantalla se borró y me puso lo que corresponde a pistas. De esta manera usted puede hacer que su imagen, su aspecto visual en la ejecución del código sea más agradable y no tenga que estar sujeto a una saturación de información en la pantalla como tal. Si yo coloco el 1, por ejemplo, en caso del 3, por ejemplo, como no hemos colocado otro System CLS, ¿sí? Recuerde que en este caso estamos hablando de colocar la palabra System, ¿sí? Y entre paréntesis colocar comillas dobles CLS y cerramos paréntesis punto y coma. Entonces, si colocamos esta instrucción System, como usted lo ve en pantalla, entonces el computador va a proceder y al ejecutarla borra la información visual que tendría en ese momento en pantalla.
Si escogemos, por ejemplo, en Power Apps, escogemos uno que es monedas, si escogemos 15, por ejemplo, y el tiempo de llegada es 6, pues notará que el puntaje que nos va a entregar es menos un punto, ¿sí? Entonces recuerde que él hace sumas y restas, ¿sí? Él, en este caso, no nos da una bonificación de 2 puntos porque estamos por encima de los minutos que se establecen como tal, ¿sí? Y no nos va a dar 10 minutos más porque el tiempo que llegó de nuestra pista no fue inferior a 5. ¿Eso qué significa? Que al final va a quedar la resta entre 6 y 5, que nos da un valor 1, pero negativo, por eso usted puede observar que el valor o puntaje obtenido es menos 1.